las mujeres para el mantenimiento de las comunidades y enfocarnos a la satisfacción de las necesidades humanas, que ahí hay un primer vínculo con la economía social y solidaria, y este trabajo reproductivo que no está reflejando un valor fuera de las actividades de mercado, pero parte de un mismo proceso mercantil, porque nos reproducimos en un espacio doméstico y luego salimos a trabajar a un espacio, digamos, que se le llama o se le considera productivo. Eh, Como el viraje o el cambio de mirada hacia la sostenibilidad de la vida es primero poner en el centro la vida, no solo la vida humana, sino también la no humana. Y es un concepto dinámico que está buscando integrar y no hacer como esta dicotomía entre la producción y la reproducción. También considera múltiples interdependencias en las relaciones de lo económico, lo social, lo afectivo, lo humano, lo ecológico, y pretende también abrir como un conjunto de relaciones para satisfacer las necesidades humanas, pero estando en continuo cambio, prioriza condiciones de vida para todas las personas, hombres y mujeres, no solo para las mujeres, pero también un cambio interesante es que es una apuesta política que busca transformar esas relaciones de poder, digamos, heteropatriarcales, y que nos permite también establecer y mirar esas diferencias entre las relaciones de poder que también se establecen entre las propias mujeres, no solo entre hombres y mujeres. Digamos, este seminario es en principio economía social y ya han tenido varias charlas al respecto, entonces solo es una lámina muy pequeñita en que busca la economía social y solidaria. Y la idea digamos, parte de la idea de construir una economía que cuide la vida, que cuide a las personas, que cuide al planeta, que satisfaga las necesidades de las personas, por supuesto que respete ecosistemas, y también lo que plantea es que se puede hacer poniendo la vida y los cuidados al centro, que es algo que han retomado de los feminismos como un elemento central de la propuesta política. Y bueno, ¿cuáles son como los cruces, digamos, en términos teóricos que he mirado entre estas dos, o que se han mirado porque tienen ya tiempo estudiándose estas dos perspectivas, ¿no? Bueno, piensan la riqueza desde otras lógicas, no solamente en el mercado. Identifican que hay desigualdades, pero que están situadas en contextos sociohistóricos, y han reconceptualizado, pero también replanteado qué es el trabajo, como el trabajo doméstico, que sí es un trabajo, aunque no tenga, digamos, un sueldo o un salario, está que no es posible concebir la economía desde una esfera autónoma, es decir, está imbrincada en relaciones sociales y en los códigos de la vida social. Eso es donde se complementa y converge, ¿no? Entonces, ambas corrientes lo que hacen es que han estado reformulando la economía no solo ligada a lo mercantil, redimensionando el concepto del trabajo, han incorporado el trabajo reproductivo, y bueno, pues la economía feminista lo que hace es que sitúa la vida como parte de la sostenibilidad humana y no humana. Y bueno, una de las consignas típicas de la economía feminista es que la economía será solidaria solo si es feminista. Esa es una consigna bastante conocida. Entonces, digamos, con este pequeño marco para contextualizar desde dónde estoy mirándolo teóricamente, les voy a platicar un poco de mis 4 casos de estudios que seleccioné. Los 4 están ubicados aquí en León, Guanajuato, y digamos, están como, aquí en esta lámina los englobo en 2 grupos. Por un lado es Ceprosomi Mujeres Sanadoras, que está en un polígono que aquí le llaman, que el plan le llama de desarrollo, que está en Los Castillos, está al noreste de la ciudad de León, y en la colonia en la que se asientan se llama Nuevo León. Y algo que es muy interesante es que están enmarcadas en una red de organizaciones civiles que se asentaron en ese territorio más o menos a partir de los 90. Estas 2 organizaciones en particular surgieron, una en el 2011 y la otra en el 2018. Las tienditas solidarias es una red de tienditas que se han ubicado en 4 localidades suburbanas hacia el sur-sureste de la ciudad. Yo estoy solamente tomando 2 de ellas para mi trabajo de tesis, que son los que están en azul, que es el de Ladrilleras de Refugio y es el de Sauces. Todas surgen en el 2020 y surgen un poco a partir de una iniciativa de la sociedad civil,
para incidir en las localidades. Más o menos empezaron ellas a trabajar en el 2016, pero estas tienditas solidarias en particular surgen como una respuesta ante la pandemia del COVID para proveer de alimentación a esas poblaciones conforme se fueron quedando, digamos, sin ingresos para adquirir alimentos básicos, ¿no? Ahí está. Entonces, tengo 4 casos de estudio, que son estos 4 que menciono aquí. Más o menos esos son los integrantes. Yo para mi trabajo de tesis usé fundamentalmente 2 técnicas, entrevistas y observación. Y digo, más o menos esas son las integrantes porque sí ha habido movimientos, muchos movimientos entre sus integrantes. Particularmente la primera, el grupo de ahorro y préstamo, inició en el 2011 y lo que me han platicado es que han llegado a tener hasta 60 socias activas participando en el grupo de ahorro. Ahorita tienen entre 15 y 17 que son las que son más estables, pero digamos, la secuencia de sus registros ha llegado al 101, aunque nunca ha habido 101 mujeres, digamos, de forma permanente ahorrando. El de mujeres sanadoras tiene 5 integrantes. Este año, bueno, a finales del año pasado salió una, pero cuando inicié el doctorado había 5 y son 5 las socias fundadoras. La tiendita solidaria, las Guerrilleras del Refugio, cuando empecé el doctorado había 9, ahorita quedan 4, y la tiendita solidaria en Los Sauces ya había 4 cuando yo empecé, o sea, cuando yo hice el trabajo de campo, pero me contaban que habían llegado a ser como 15 más o menos. Ahora, este grupo de ahorro y préstamo, algo que es muy interesante es que no está legalmente conformado, pero funciona desde el 2011 y siguen teniendo préstamos, algunos más o menos grandes, otros pequeñitos de 1,500 pesos, pero han llegado a prestar hasta 50,000 pesos en algunos momentos. Hay entre 15 y 17 socias activas. Y además es un espacio en el que se forman en temas de derechos humanos, acompañados por otra de las organizaciones civiles que está asentada en ese territorio, que ahorita les voy a presentar. Y además tienen una tiendita colectiva, una tiendita comunitaria de abasto de productos básicos no perecederos. Y ellas mismas, digamos, en su formato de ingreso, se definen como mujeres de colonias populares para defender sus derechos y para la promoción económica y social y cultural de las mujeres. Ahora, las mujeres sanadoras es un grupo que surge de este grupo de ahorro y préstamo, por eso es que los estoy tomando como 2 casos de estudios más o menos muy imbrincados en realidad. De hecho, el primer préstamo para asentarse lo toman del grupo de ahorro y préstamo, y lo que se han conformado es como un espacio en el que atienden a partir de medicina alternativa a las mujeres de la zona, sobre todo a las mujeres que han sido violentadas, que es una gran mayoría, y se ha establecido como un espacio de escucha. Ya se constituyeron legalmente en el 2021 con 5 socias fundadoras, aunque una ya salió. Y bueno, ellas lo que dicen es que el corazón de su proyecto es atender a mujeres en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ay, Marcia, perdona Sí, que te interrumpa, es que no claro. acordamos esto, pero si alguien pregunta en el chat, esperas que sea al final. Prefiero interrumpirte una vez y ya no Claro, volverlo a hacer. Sí. sí, si quieren hago la presentación completa y Y al dejamos la... final lo dejamos, ¿verdad? Ok, Parece que gracias. somos poquitos, entonces yo creo que puede haber un buen espacio al final para dialogar. Perfecto, gracias, Marcia. Gracias a ti, José. Entonces, más o menos, digamos, estos son los perfiles. Como verán, lo puse juntas tanto las del grupo de ahorro y préstamo como las de mujeres sanadoras, porque como podrán ver, todas están en el grupo de ahorro y préstamo, aunque no todas fueron a formar el otro grupo, el de mujeres sanadoras, ¿no? Y bueno, pues son de los 40 en adelante ellas. Y aquí es donde presento, estas son todas las organizaciones de la sociedad civil que ya se asentaron, digamos, en ese polígono de los castillos, aunque físicamente están en la colonia Nuevo León, pero este polígono abarca unas 60 o 70 colonias aproximadamente. La primerita que empezó fue AMSIF. Después ellas invitan a las religiosas del Sagrado Corazón a asentarse en esa comunidad. Para el 2001 llega el Centro de Derechos Humanos Victoria 10 y luego llega una escuela popular Pedro Poveda, que aunque es privada, lo que tiene son
una enseñanza, una pedagogía muy de la educación popular. Y finalmente, bueno, otras dos asociaciones que ya surgen como de todo este entramado de asociaciones, de organizaciones civiles establecidas en ese territorio. Aquí otra vez vuelvo a poner, perdón, me olvidé de decirles que los nombres que puse aquí se los puse con nombre en algún color de las entrevistadas, simplemente como para proteger la identidad de ellas. Y bueno, pongo aquí, digamos, en las columnas, a qué asociación, digamos, con qué asociación han tenido vínculo hasta el momento en el que yo las entrevisté. Y como verán, salvo la escuela Pedro Poveda, porque pues solo las que tenían en ese momento hijos en edad escolar podían tener como contacto con ellas, pero en general han sido asociaciones que les han permitido pues conocerse, establecer vínculos y poder hacer alianzas entre ellas. Ahora voy a pasar a las tienditas solidarias, que bueno, en el 2016 las religiosas del Sagrado Corazón, que estaban ubicadas solamente en esta zona de la colonia Nuevo León, ven que hay como ya muchas asociaciones que ya hicieron como una labor amplia y deciden salirse de ese territorio y empiezan a hacer labores socioeducativas en otras cuatro localidades, que son las que ya les había presentado. Y bueno, pues surgen estas tienditas solidarias como una respuesta emergente a la pandemia, que es realmente alimentarse. De acuerdo a los documentos que me compartieron, más o menos han pasado como por hasta ahorita como por tres etapas, ¿no? Lo que hicieron fue empezaron entregando despensas, es decir, las mujeres de las localidades en algún momento les hablaron para decirles a las religiosas del Sagrado Corazón que si no había manera de conseguir despensas porque se estaban quedando sin trabajo sus maridos y no tenían para adquirir alimentos, lo que aprovecharon las religiosas del Sagrado Corazón fue como para fortalecer los vínculos en la comunidad. Entonces, las señoras hicieron un censo de necesidades en la comunidad para ver quiénes eran las familias que tenían más dificultades económicas y poderles proveer de las despensas. Hicieron una organización territorial y más o menos hicieron una construcción colectiva para ver cómo iban a entregar los acuerdos. Eso fue como más o menos, digamos, de junio a septiembre del 2020 y después empezaron a tener venta de productos a mitad de precio. Ya había pocas despensas, entonces decidieron que iban a venderlos a mitad de precio y hacen como una construcción colectiva de qué significa para ellas solidaridad, sus acuerdos, y empiezan a tener como reconocimiento, o la comunidad empieza a identificarlas a ellas, y ahorita están como un poco entre la tercera y la cuarta etapa, porque tienen un proceso organizativo, han tenido capacitación, ya funcionan, ya tienen claros como sus acuerdos colectivos como tiendita, ahorita ya es tiendita, adquieren productos y los venden a un costo muy bajo y luego subsidian esas tienditas y esa venta con un bazar de ropa usada que ponen al mismo tiempo que la tiendita. Es más o menos cómo funciona y han empezado, digamos, a desarrollar herramientas de economía solidaria, pero aún no tienen como suficiente recaudación de fondos para subsidiar un poco más los productos. Aquí los perfiles de las integrantes y, bueno, más bien ellas están en sus 30, al menos en la comunidad de Ladrilleras del Refugio, y en términos de grado de estudios, pues hay 2 que terminaron la primaria y en general terminaron la secundaria. En los Sauces también están en sus 30, pero a diferencia de ellas, casi todas terminaron la preparatoria y solo una de ellas solo terminó la secundaria. Entonces, esos son los 4 casos de estudio, digamos, el contexto general, y les voy a platicar como un poco de algunos hallazgos. En términos de gestión, lo que miré fue cómo son los tipos de liderazgo que tienen y cómo son esa toma de decisiones que hacen, porque ahí se ven relaciones de poder. En Ceprosomes, bueno, en la de ahorro y préstamo y en mujeres sanadoras, la que encabezaba era la misma persona y no ha rolado no ha circulado ese papel, ha sido siempre la que coordina. Hay además una secretaria y aunque sí dicen que los roles deberían circular, la realidad es que al menos el de coordinación general no ha circulado hasta la fecha.
En mujeres sanadoras, que después les comentaré, ese ha sido uno de los problemas y por eso salió una de las personas. Luego, en las tienditas solidarias, en ninguna de las dos hay realmente una líder interna. Siguen viendo a las religiosas del Sagrado Corazón como quienes coordinan, como quienes les ayudan a organizarse. Aún no hay ningún liderazgo fuerte interno, aunque ya ellas mismas eh, pueden elegir qué rol quieren jugar en la tiendita. Y en general el rol que nadie quiere es el del dinero, el de la caja. Entonces, casi siempre se lo alternan como entre dos personas, pero sí ellas pueden ya tomar esas decisiones. En cada una de las láminas, digamos, a partir de esta, verán algunos recuadros y son viñetas que tomé de las entrevistas que me parece que dan cuenta del tema del que estoy tratando. No los voy a leer, les doy la explicación y bueno, ustedes podrán ir ahí revisando un poco lo que está por ahí. Con sus prácticas productivas, en ninguna de las cuatro hay como alguna forma alternativa al mercado de bienes y servicios muy, digamos, poniéndolo en términos simplistas, muy capitalistas. Es decir, compran en o el mercado o el supermercado local que les queda más cerca, o en el caso de las tienditas solidarias, hay un proveedor que terminó llegando por una red de vínculos que está en la central de abastos y él es el que les provee. No hay ninguna alternativa, no han buscado como productores más locales que les puedan ofrecer algunas cosas. Eso no sucede, pero en ninguna de las cuatro, ¿no? Las prácticas, digamos, la única práctica productiva alterna en el grupo de ahorro y préstamo es que no meten el dinero en el banco, lo juntan ellas. Casi todo el dinero está circulando, pero no lo tienen en el banco. En cuanto a las prácticas distributivas, que para los efectos de la tesis tiene que ver justamente con cómo dividen, cómo reparten, cómo comparten trabajo, cómo comparten responsabilidades, pues hay labores que son más reconocidas que otras. Por ejemplo, el aseo. En general, el aseo se lo distribuyen, el aseo de los espacios, pero tanto en mujeres sanadoras como en el grupo de ahorro y préstamo, le pueden pagar a alguien más para que haga su aseo y en general ahí se ven como esas desigualdades, ¿no? Y, por ejemplo, también en mujeres sanadoras, los días que pueden trabajar, ahí sí tienen consideraciones en términos de cómo están su situación familiar. Si alguien dice yo solo puedo 3 días, pues solo le agendan sesiones en esos 3 días, o bien si alguien puede todos los días, así es como lo distribuyen. Y en el grupo de ahorro y préstamo, les cobran, digamos, eso me olvidé decirles, les cobran cuando hay un préstamo un 2% de interés, al final del año reparten, pero un 1% se queda para el grupo, o sea, para operar, digamos, el grupo, y el otro 1% se lo dividen entre las integrantes que estuvieron dando sus aportes semanales, digamos, regularmente, que fueron a las charlas, que participaron, ¿no? Así es como lo distribuyen. Algo que también se conforma fuertemente son redes, o sea, redes entre mujeres, entre organizaciones y de reciprocidad. Pero hay una frontera como gris entre qué es el territorio y cuáles son las organizaciones, porque se ven como un todo, digamos, más o menos imbrincado. Y otra es que hay como una forma muy diferenciada de reciprocar. Por un lado, sí ven el interés colectivo, pero también el interés individual o estratégico. Por ejemplo, en la viñeta que está en el extremo inferior derecho, cuando les piden que firmen o que sean avales para el préstamo de para algún préstamo en el grupo de ahorro y préstamo, pues lo que ellas mismas dicen es claro que yo le firmo, porque si no, luego cuando a mí me toque, pues no me van a querer firmar como avales. Entonces, por supuesto que sí les firmo, ¿no? Y, por ejemplo, este grupo AMSIP, casi la mayoría salieron de ahí y ahí es donde ellas reconocen sus primeros aprendizajes, ¿no? En el grupo de ladrilleras, lo que tienen es, por ejemplo, esto que llaman las reliquias, que es aportar algo de comer cuando alguien muere y compartir.
En cuanto a prácticas de reproducción social, que en la tesis estoy considerando como estas actividades para la satisfacción de las necesidades humanas, pues sí se hacen, más o menos hay diferencias entre si incorporan o no las necesidades familiares, que tengan hijos pequeños o no, para los grupos. En ningún grupo, por ejemplo, hay cuidado de los hijos. Simplemente los dejan encargados con alguien más fuera del grupo y ellas llegan solas a las reuniones. Pero en Mujeres Sanadoras, una de ellas tiene niños más o menos chicos y lo que hacen es que le dan chance, como ella lleva la contabilidad, le dan chance de que eso lo haga en su casa o de que no tenga sesiones hasta muy tarde y es como un eso, les damos chance, ¿no? Si hay situaciones familiares como que alguien murió, que alguien está enfermo, si entran, digamos, todas al quite para ayudarles y apoyarlas. Pero en sus horarios de trabajo, al menos en los que tienen fijos, no consideran eso. Solo le entran al quite cuando hay necesidad. Las relaciones de género están totalmente, bueno, son muy fuertes y reproducen totalmente el sistema machista en términos de que muchas de ellas solo pueden apoyar cuando no están dándole, digamos, alimentos o en el horario en el que el marido esté en casa. Y eso sucede, entonces los horarios de reuniones tienen que ser temprano, cuando ya dejaron a los niños a la escuela, las que tienen niños. No pueden ser tampoco tarde en la noche porque están con la familia, están con el marido y esas negociaciones con los esposos siempre son complicadas. Por supuesto que hay conflictos que han llevado incluso a que haya quienes salgan de la organización y lo que he encontrado es que hay conflictos porque se quejan cuando no participan todas, digamos, más o menos de la misma manera. No es que se quejen de que alguna falte algún día, si hay algún problema, le echan la mano las otras, pero si está faltando recurrentemente, entonces sí hay muchas quejas. También por el incumplimiento de acuerdos y compromisos. Ese es como el más claro es como el elemento más claro de por qué hay conflictos. También hay conflictos en cómo cobran sus deudas, particularmente las del grupo de ahorro y préstamo, porque han tenido algunas personas que se han ido sin pagar y lo que refieren es que no se les estuvo cobrando como con el suficiente énfasis para que regresaran el dinero y que al final pues el dinero es de todas las que están aportando, ¿no? También por los liderazgos a largo plazo y tampoco hay o no se ve que haya como quien vaya a sustituir. No hay nadie tan como con las habilidades y la fortaleza de esta otra persona. Y en el caso de Mujeres Sanadoras, ha habido conflictos por quién es la persona que controla el teléfono con la cual pueden agendar las citas, porque veían que estaba favoreciendo a unas y no a otras. Y entonces al final lo que decidieron hacer fue vamos a rolar el teléfono y lo va a tener una semana cada quien para que las citas se vayan agendando un poco más equitativamente. También es cierto que aunque hay conflictos, en muchos casos ha habido forma de lidiar con ellos. En algunas ha sido mediante el diálogo, en otras las integrantes han decidido salirse con quienes han tenido conflictos, pero en muchos casos sí ha sido a partir del diálogo y de otra vez el diálogo y de otra vez volver a fijar acuerdos. O sea, vamos a poner un acuerdo que nos sea mejor o funcional para todas, ¿no? Y al final lo que termina sucediendo es que estas organizaciones se vuelven un espacio de socialización. Algo que es muy importante en las reuniones es que, por ejemplo, en el grupo de ahorro y préstamo, aunque no lleguen a ahorrar, tienen su reunión en un cierto horario, llegan para platicar con las demás o para contar lo que les pasó. En el caso de los sauces, por ejemplo, las chicas se hicieron amigas a partir de esa reunión porque únicamente sus dinámicas familiares era llevar a las hijas a la escuela y no tenían más amistades hasta que establecieron este grupo de apoyo, ¿no? Terminan convirtiéndose en espacios de socialización. Y bueno,
en una de las organizaciones, particularmente la de mujeres sanadoras, ellas 5 tienen una visión a futuro de poder establecer más organizaciones como esa en otros territorios de León, de más bien ser ellas quienes pudieran capacitar, de más ser ellas quienes se puedan juntar como a producir con otros grupos, a compartirles la experiencia que tienen. Entonces, ellas sí tienen como una visión a futuro de hacer más cosas. Eso no sucede en las ladrilleras, ni siquiera saben si va a seguir existiendo la tiendita a finales del año, por ejemplo. Son como los 2 casos más opuestos. Y bueno, algunas conclusiones, digamos, a las que he llegado. Una de ellas es que esto de las organizaciones sociales y solidarias, o solo la economía social y solidaria, tiene algunos matices. Por ejemplo, las prácticas productivas están en lógica de mercado. Ahí no hay, digamos, el concepto de solidaridad ahí no permea, compramos y vendemos en lógica muy mercantil, pero las prácticas distributivas son más diferenciadas, es decir, hay algunas que tienen que ver con el interés colectivo, como estas prácticas de las reliquias, que es para la comunidad en general, o barrer los espacios comunitarios, pero también hay un interés individual o estratégico, ¿no? Pues yo te firmo porque si no, no me van a firmar las demás, o yo vengo a la reunión porque si no, no me va a tocar. También se dan como esas 2 formas de. Desde la mirada feminista de la economía, las especificidades que yo veo tienen que ver con esta interdependencia entre los vínculos y afectos que se establecen en las organizaciones, tanto ellas como personas como con otras organizaciones. También ven por el cuidado comunitario y en lo que hay pocos cambios tiene que ver con las relaciones de género hacia sus familias. Es más bien permean como estas relaciones heteropatriarcales. Y bueno, pues la economía no podría entenderse sin su articulación interdisciplinaria, las esferas sociales, las afectivas, y cómo se generan estas comunidades afectivas que permiten también la permanencia a largo plazo de las organizaciones, y hay una esfera política también en ellas. Y una pregunta para mi tesis tiene que ver con cómo despliegan la agencia. Y yo he visto que hay como estas 3 formas. O sea, por un lado la ven como una capacidad para poder transformar, para marcar diferencias, para influir en sus entornos, pero también como un poder para hacer y para cambiar, pero la ejercen de formas diferenciadas dependiendo de las mujeres que la integran. Y hay otra más, que de eso me da cuenta, digamos, esta lámina de cómo se ven a futuro, que tiene que ver como con una forma de moldear sus sueños y expectativas a futuro. Eso también les ha permitido como estas organizaciones. Y bueno, de la charla, eso, de las láminas que tengo preparadas, eso sería todo. Entonces yo creo que podemos abrir el espacio para preguntas, para diálogo. Así que voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Marcia, por abrirnos los resultados de lo que vas encontrando, ¿no? Y cómo vas observando diferencias en los grupos. Hay por ahí un par de preguntas que tiene Alfredo, que puso en el chat, y me gustaría quizás comenzar por ahí, pero dado como decías que somos poquitos, pues invitar a Alfredo a que él mismo pues las ponga sobre la mesa, ¿no, Alfredo? Antes que nada, agradecerte, Marcia, igual por la generosidad de compartirnos los hallazgos. Yo me cuestionaba, y la verdad es que me llamó mucho la atención, que te refieres al impulso de una organización de la sociedad civil, sobre todo en el tema de las tienditas solidarias. Entonces, pedirte que pudiéramos abundar más sobre ella, porque luego son del tipo de aliados que a lo mejor nosotros debiéramos estar buscando. En el caso particular de las tienditas solidarias, son las religiosas del Sagrado Corazón. Ellas empezaron ahí su labor socioeducativa como en el 2016, y bueno, como ya tenían tiempo trabajando en la escuela particularmente, trabajaban con los niños, con las mujeres, con profesores, y fue a partir de ahí que las mujeres les tuvieron confianza como para pedirles
si podían ayudarlas a conseguir despensas. Una vez que consiguieron las despensas, pues lo que sí aprovecharon, digamos, las religiosas fue como para fortalecer los vínculos comunitarios, de no ser ellas quienes dijeran, ah, pues hay que darle despensa a tal y a tal y a tal familia, sino que las mujeres mismas fueran a las comunidades. Lo que hicieron fue hacer un mapita de la zona, la dividieron por manzanas y de 2 en 2 fueron a tocar a las casas de las personas para preguntar quiénes vivían ahí, qué necesidades tenían, cómo estaban. Y una vez que recopilaron toda la información, regresaron y entre todas, digamos, con reuniones guiadas o sea, coordinadas por estas religiosas, lo que hicieron fue el establecer prioridades. Ok, tenemos 10 despensas, ¿a quiénes les van a tocar, no? Con base en este censo de necesidades. Pero ese aliado en particular han sido las religiosas del Sagrado Corazón. Mientras que en la otra zona sí se ha articulado una red muchísimo más amplia de organizaciones de la sociedad civil. No sé si con esto respondo tu pregunta, Alfredo. Esa era una primera duda. Y la segunda, también mencionas que una sí se constituyó, otra no. La inquietud es cuál fue la figura asociativa que eligieron y si dieron algún porqué, ¿sí? Y la otra que también mencionaste en tu charla, de cómo se iban apropiando, algunos sí, algunos no, estos principios y valores del Ecosol, porque al final creo que es como el gran reto, ¿no? Cuando tú realmente empiezas a trabajar con grupos y todos estamos aquí porque creemos firmemente no solo en la pertinencia, sino en la necesidad imperante hoy día de involucrar estos principios y valores propios del Ecosol en nuestras relaciones del día a día y hacerlo lo más amplias posibles, ¿no? Sí. A ver, de la primera se constituyeron como AC y la razón es porque tuvieron un apoyo del municipio para, digamos, armar su plan de negocios y cómo iban a funcionar. Y el gestor del municipio les dijo que esa era la mejor forma de constituirse sin buscar o sea, sin cuestionar si era la mejor o no. O sea, para él era la mejor y fue así como lo hicieron. Perdón, híjole, aquí me va a salir el abogado que llevo dentro, ¿no? Pero la esencia de una asociación civil riñe con un tema de lucro y de comercio, pues entonces, por eso la inquietud de preguntarte. Totalmente de acuerdo contigo, pero pues o sea, el gobierno municipal le paga a una empresa de gestores que su mirada en ese sentido es chiquitititita. Yeah. Y lo que les propone es que es la mejor forma de constituirse, porque con eso van a poder bajar fondos y van a poder como ofrecer servicios en algunos lugares, aunque no tengan digamos, el lucro. Sí, sí, yo coincido totalmente, pero cuando yo llegué ya estaba, ya estaban así. Lo que sí me platican es, realmente nunca les preguntaron o nunca les presentaron opciones. Simplemente les dijeron, esta es la mejor opción y les dijeron estas cosas, estas razones, ¿no? Igual, al final, pues son mujeres que, pues en el mejor de los casos, una de ellas terminó la preparatoria, pero en general terminaron la primaria o la secundaria, ¿no? Y aunque se formaron bastante bien o se han formado bastante bien en las cuestiones de medicina alternativa, pues hay como otras decisiones estratégicas que necesitarían un acompañamiento más solidario, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Ya por último, Sí, gracias sí. Lorita por darme la oportunidad de hacer el preguntón.
En tanto en la lámina de gestión como en esta de prácticas distributivas, hay un recuadro que habla de que, bueno, una de ellas trabajaba 3 días porque tenía más necesidad. ¿Está pactado alguna suerte de contraprestación por día? Esto es, si asumen de pronto con alguna suerte medio de salario por horas o por día que trabajan. ¿Y Sí, de dónde sale? ajá. A ver, ahorita les cobran a quienes vayan por un masaje o por un tratamiento de biodecodificación o de cualquiera de las que cobran. Lo que hacen es que normalmente trabajan en parejas de 2 y el 20% tienen sus tarifas fijas de cuánto van a cobrar, el 20% se queda para la organización, el 80% se lo dividen entre ellas dos. Y ahí realmente dependiendo del, pues el número de servicios que otorguen es que ganan, no tienen un sueldo por día, pero sí tienen un pago por el servicio que hacen. Y algo que han hecho es, por ejemplo, participar aquí en la Feria de León. Les han dado como un stand y son espacios en los que les ha ido, digamos, en cuestión de dinero razonablemente bien. Gracias. Oye, Laura, no sé, quisiera ver de las 3 manos que están alzadas, si son en relación a esta pregunta de Alfredo antes de, bueno, al tema específico que se estaba tratando antes de seguir. Sí, justo iba yo a comentar ok. eso, que digo, Alfredo tocó como varias cosas, pero entonces vi que estaba revisando que había otras preguntas y entonces si podemos relacionarlos o si podemos tomar las que están ahí en relación a lo mismo o porque no sé cuál es la pregunta que tú tienes y si ya abre otra vertiente No, y la de Raúl. la ¿Tú mía no sí tienes es en, pregunta? ¿O sí sí, tienes otra vertiente? no, es sobre lo mismo de Alfredo. En esta parte de la AC, y ahorita pues me queda más claro que entra en conflicto, porque el vender el servicio, la ley mexicana les puede quitar hasta la parte de los donatarios autorizados si más del 20% de sus ingresos vienen por ahí, y me imagino que el más del 20% viene por ahí. Entonces sí, era como ver que, yo insisto en que parte de los principios y valores que sustentan todo el movimiento son importantes por eso, ¿no? Esta parte de la autonomía. Entonces, a la hora que el gobierno entra, no es que sea malo, qué bueno que quieran ayudar y qué bueno que ayuden, ¿no? O sea, que al final sirvió de algo, pero pero el no preguntarles más allá de tu capacidad académica, pues se empiezan como ahí a cuestionar estos principios básicos de la autonomía. El día que les hagan una auditoría, esas señoras van a estar en un problemón. Les pueden quitar la AC, ¿no? Que creo que no sería tan grave porque no viven de donativos, pero bueno, es como los metemos en conflictos. Era nada más esa parte de cómo habría que acompañarlas para que estuvieran conscientes de ello, y si son AC de nombre o son donatarias autorizadas, porque pueden ser nada más de nombre y la otra es que sí sean donatarias autorizadas, ¿no? Y bueno, es que además es efectivamente el conflicto de la figura jurídica, porque además las mete en un conflicto personal en términos de que la representante legal tenía que darse de alta en el SAT, la firma digital, en fin, todo este asunto, que además de todo, justamente la que quedó como representante legal es la que se salió. Además, ahorita están en un terrible conflicto porque, pues, si quieren cambiar de representante legal, eso les cuesta. Y si no están sacando los recursos, digamos, para el día a día de la organización, pues, ¿de dónde van a sacar para ahora hacer el cambio de representante legal y cambiar que alguien más sea quien se registre, ¿no? Pero sí, a mí me parece que esta falta de mirada más amplia de otras
formas jurídicas que les hubieran sido más, digamos, más convenientes a ellas, más funcionales, pero nunca se las plantearon y nunca, y aunque les llegaron y les dijeron, y la verdad es que estas mujeres son requete combativas, pues es fácil darles como lo bonito de la asociación, de una asociación civil, ¿no? Sin mirar como todos estos problemas que los tienen las asociaciones civiles, ¿no? Pero bueno, sí están ahorita en un poco un lío de qué van a hacer. Muchas gracias, Marcia. No sé si la pregunta de Luis Raúl va en ese mismo tenor de las preguntas estas que se hacían sobre si realmente lo legal, si esto les está afectando. ¿Es de otra naturaleza? Ya son de otra naturaleza. Ok, A ver, entonces... ojo, pregunto desde la ignorancia total, ¿sí? Entonces no es un intento de desacreditar ni nada, es completa ignorancia. Me estoy intentando educar, por eso estoy en el seminario. Entonces, fíjate la pregunta. ¿Y qué de todas esas experiencias que tú nos compartiste, bueno, los avances o lo que pudiste compartir, porque sé que ya vas a avanzar en tu tesis y pues, es un documento gigante, pero lo que nos has compartido, fíjate, la primera es, ¿qué hace estas experiencias feministas en una contraposición experiencias de economía social que incluyen mujeres? O sea, fíjate la pregunta, o sea, ¿por qué? Porque me llamó mucho la atención del título de tu presentación, que es economía feminista. Entonces yo todavía no entiendo, entiendo ¿cómo se llama? La inequidad del sistema sociopolítico actual, entiendo hasta donde creo temas de género, entiendo del trabajo invisibilizado en términos económicos, inclusive desde la medición del INEGI hasta mil. Estoy convencido de que hay que trabajar al respecto, pero estoy todavía intentando entender la frontera entre qué es investigación de economía feminista y qué es una experiencia de economía social en la cual están incluidas mujeres y por qué son diferentes o por qué sí son eso. Es una primera pregunta que tengo y es ahora sí que como si es una pregunta muy sincera, te lo juro, muy honesta, porque no entiendo todavía yo la diferencia. Yo no entiendo esa diferencia. Y la segunda que te quería hacer era preguntarte si de estas, creo que este tema lo he traído ya frecuentemente en este seminario, es que a veces los casos que vemos son casos muy pequeños, que están localizados, que no está mal, o sea, ojo, no está mal, no es una crítica que eso esté mal, pero sí me gustaría saber si de lo que tú aprendiste en estos estudios, nos pudieras dar algunos comentarios de que pudiera ser esto, llevado a un impacto mayor, o sea, de lo que tú aprendiste a nivel micro, pudieran reflejarse algunas lecciones para poder trabajar con ellas a nivel macroeconómico, a nivel económico un poco más, porque mi propuesta desde el inicio en economía social es que la economía social no debería ser una economía del margen, o una economía en el margen, sino que los principios de economía social nos servirían mucho que se aplicaran a un nivel mayor, ¿me explico? O sea, si la sociedad nos moviéramos con principios de economía social, creo que la realidad económica del país y del mundo sería otra, ¿sí? Pero precisamente el tema es que normalmente los estudios de economía social se hacen sobre casos pequeños, y no digo que sea marginal, simplemente para que no sea el caso, si hay algún aprendizaje que ya está obtenido que pudiera ser escalable, digamos. Así. Sale, muchas gracias y felicitaciones por tu tema. Bueno, he estado más o menos siguiendo tu camino en el doctorado y muchas felicidades. No, gracias, Luis Raúl. A ver, voy a empezar por la segunda pregunta. Efectivamente son casos pequeñitos. Y de hecho, ahora que estuve en Buenos Aires, tuve la oportunidad de tener una charla con José Luis Corallo. Y justo parte de lo que me cuestionaba es que eran casos de estudio muy chiquitos. ¿Ok? Y él sí ha trabajado con casos más grandes. Pero eso es lo que hay. Pues eso es lo que hubo. Y eso es a lo que pude tener acceso, además, con trabajo de campo en pandemia. ¿Ok? Eso es muy cierto. A ver, pero creo que sí hay lecciones que podrían ayudarnos a que tuvieran un impacto mayor. Una de esas lecciones justo tiene que ver con la otra serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos incidir en políticas públicas
para que la mirada no sea que solo se pueden constituir como ACES o como OSC, que es lo que más usan, ¿no? Que hay otras formas en las que sería mucho más funcional que se constituyeran para ellas mismas. Eso en términos de políticas públicas me parece importante. Pero otra de ellas es cómo estas organizaciones, que al final de cuentas lo que hacen no son necesariamente económicas si ves la mirada estricta de la economía, pero cómo están sosteniendo la vida de un territorio a partir de brindar, de satisfacer necesidades comunitarias, ¿no? Y esas no están incluidas en ningún tipo de política pública tampoco. Ahora, ¿qué de bueno han estado haciendo? Por ejemplo, esta práctica del ahorro y préstamo, digo, tiene 10 años funcionando en ese territorio y ¿cómo se podrían llevar como a otros pequeños grupos de ahorro y préstamo que son bastante funcionales y que les solucionan la vida en el territorio más allá de las tandas, ¿no? O sea, a mí me parece que sí hay como cosas que podemos llevar más arriba. Y luego, si nos vamos aquí a la economía, digamos, social con mujeres y la economía feminista, a ver, son dos miradas que digamos, parten como de movimientos sociales diferenciados, ¿no? Y que en algún momento hubo cuestionamientos en términos de que la economía social y los principios de la economía social y solidaria, uno de ellos es la equidad, pero no necesariamente había equidad de género. Entonces ese, por ejemplo, fue uno de los cuestionamientos. A ver, sí, pues mucha equidad y demás, pero ¿y las mujeres son las que limpian o son las que son el IBM? Entonces no hay tanta equidad. Entonces hubo más bien un cuestionamiento desde una mirada feminista hacia las organizaciones sociales, ¿no? Pero no se quedó solo en un asunto de género, entre relaciones y diferenciaciones de relaciones de poder entre hombres y mujeres. Sino que hubo luego como cuestionamientos más feministas, por ejemplo, de términos de reproducción social, ¿qué tanto se incorpora en las organizaciones? Por ejemplo, ¿tienes hijos pequeños, tienes hijas pequeños? ¿Hay un espacio de cuidado o no? ¿Tienes condiciones diferenciadas? ¿Cómo hacemos en estos espacios o en estas organizaciones para que podamos trabajar considerando, con estas consideraciones, ¿no? más feministas, no solo de género, ¿no? Entonces, por ahí va la diferencia entre la economía feminista. Y puede haber organizaciones. Yo, por ejemplo, ahorita no te diría que las organizaciones que estoy estudiando son feministas necesariamente. Pero mi mirada para estudiarlas sí fue desde la economía feminista. Son organizaciones integradas por mujeres que unas se cuestionan más estos asuntos patriarcales y otras se los cuestionan menos. Digo, se los cuestionan tan menos al grado de que es su marido el que le dice, pues sí, pero si vas en la mañana por mí está muy bien, pero en la tarde aquí estás para atenderme, ¿eh? O sea, sí. Entonces, no sé si eso ayuda un poco, Luis Raúl. Sí, muchas gracias, Marcia. Muchísimas gracias. Ya me quedó más claro, porque te digo, sí es una duda que tengo yo y he tenido mucho tiempo y hasta ahorita no le he podido resolver exactamente dónde está esa frontera o si existe, a lo mejor no existe, o sea, y la estoy buscando, ¿no? Yo creo que sí existe yo creo que sí existe la frontera, pero que hay muchas convergencias entre estas dos formas de ir pensando que la economía va más allá de lo mercantil. Y entonces, ¿qué otras consideraciones podemos poner en la mesa? Entonces, desde una mirada feminista de la economía ponemos unas, desde una mirada de la economía social y solidaria se ponen otras. En muchos de los casos se convergen. Por ejemplo, satisfacer las necesidades humanas. Esa la vemos desde las dos miradas, ¿no? Muchas gracias, Marcia.
Muy bien, tenemos pendiente una pregunta de Adriana, que la puso en el chat y que le pediría que ella la haga, y yo sumaría allí una que yo tenía un poco antes, que creo que puede estar relacionado lo que pregunta Adriana con lo que yo planteaba. Mi pregunta concreta era si ellas están siendo sujetos de acompañamiento, es decir, ¿realmente hay alguien que esté ayudando en este proceso de cómo ellas vayan conociendo mejor los valores y los principios de la economía social? Que vaya haciendo este acompañamiento, porque de repente cuando tú mostrabas cómo se habían relacionado con las asociaciones civiles, digo, participan, pero no me queda claro si una de ellas son las religiosas o quién es el que está allí como haciendo las veces de acompañante. Y esto me parece interesante porque finalmente nosotros también desde la universidad y en los proyectos muchas veces nos acercamos a estos grupos queriendo ayudar, ¿no? Y encontramos estos fenómenos donde hay muchas ACEs que al mismo tiempo están entrando y saliendo, y lo vas dejando a pues lo que el grupo decida y cómo vaya haciéndose el camino juntos, pero a veces te das cuenta que existen estas contradicciones, ¿no? La que ahorita se hablaba mucho de lo legal, pero también de repente hay otras contrarias. Y entonces es muy difícil, creo, cuando tienes estos escenarios con tantas organizaciones concurriendo. Y yo dije, bueno, hay alguien, y creo que liga con la pregunta de Adriana. Entonces, si quieres, escuchamos a Adriana para que tomes el bloque de estas dos y luego le daríamos la palabra a Lilian. Adelante, Adriana, por favor. Adriana. No sé si tiene algún problema. A ver, te pongo la pregunta para que la voy a leer. Te agradece la participación, pero también la pregunta es si visualizas posibilidades de que puedan organizarse ellas, estas mujeres con autonomía e independencia. Y también como organizarse no solo en temas de autonomía e independencia, sino también vivir otros principios de la economía social. Y en su caso, o sea, si visibilizas que podrá darse, ¿qué se necesita o qué implica lograr esto en el grupo? Entonces, creo que si lo ligamos con la pregunta que yo tiene de quién las acompaña, pues por allí nos puedes dar pista de qué has encontrado. Sí, a ver, oye, ¿quién las acompaña? En el caso del grupo de ahorro y préstamo, digamos, muchas de ellas como personas empezaron su formación en términos de plantas y medicina alternativa con una religiosa del Sagrado Corazón. Esa religiosa ya no está más ahí. Una vez, digamos, que acabaron la formación, el grupo se deshizo, pero varias de ellas empezaron a buscarse ganar la vida a partir de eso. Se asocian, digamos, algunas de ellas en el grupo de ahorro y préstamo. Ese grupo lo acompaña el Centro de Derechos Humanos Victoria 10. Ese, digamos, sí es un centro con una mirada más feminista. Y ellas ya han logrado autonomía, ellas gestionan solitas su grupo, o sea, en ese sí han logrado autonomía, y lograron tal autonomía que de ahí surge un grupo adicional, que es este de mujeres sanadoras, ¿no? Pero bueno, tienen unos 15 años en el territorio y trabajando. Okay. En cambio, en los grupos de las tienditas solidarias, que es solo uno de los otros proyectos que tienen las religiosas en los territorios, pero ese fue uno que en parte surge por una solicitud explícita, digamos, de las necesidades de las mujeres, que tiene más procesos de reflexión en términos de lo popular y lo solidario que en términos feministas. En un territorio en el que el hombre le dice aquí te quiero a partir de las 4 de la tarde, también es mucho más complejo. O sea, a veces en las reuniones hay algunas discusiones en relación al género, pero va a tomar mucho más tiempo. Hasta este momento ninguno de esos 4 grupos es autónomo, pero ya logran tomar y organizar algunas cosas de forma autónoma. Les cuesta mucho trabajo la parte estrictamente financiera, cómo llevar sus inventarios. Eso ha sido un proceso
complejo y me parece que todavía va a tomar tiempo. Y la intención sí es que puedan ser autónomas, pero a mí me parece que lo que hace falta es más tiempo y un proceso de capacitación tanto instrumental como en los valores de la economía social y solidaria a más largo plazo. Y el gran problema que se tiene con estos grupos normalmente es el tiempo, que ese no lo abordé tanto en la charla, pero que puedan ir a una reunión o que puedan ir a una sesión de capacitación es re complicado, o sea, porque el tiempo es lo que más les pesa, ¿no? Sí. Nico, no sé si Ok. con esto más o menos logro contestar. Sí, creo que nos ayudas a entender el nivel de complejidad que observamos cuando intentamos Sí, ayudar en este tipo de escenarios, porque y realmente es muy complejo. me parece que además está ligado a un problema de falta de educación formal más sólida, porque incluso hacer cuentas les cuesta trabajo. ¿Cuál Ujú. sería el interés que tienen que cobrar si es el 2% de interés sobre lo que pidieron prestado o en términos de inventario? Entonces, ¿cómo es que hay que multiplicar la cantidad de productos que tengo por lo que me costó? O sea, y luego hacer la suma toma tiempo. Entonces, solo hacer eso es un montón de tiempo y pues nos parece que hasta que no esté como bien incorporado eso, podemos pasar a dar otro pasito, Otro ¿no? Pero paso. Claro. sí, 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 sí. Y un desafío grande efectivamente es que hay muchas organizaciones civiles que están ahí un ratito y luego se van. Y luego viene otra y otro ratito y luego se va. Entonces terminan desconfiando de cuánto grupo viene porque se va a ir al ratito. Entonces más bien es qué me va a dar a cambio mientras esté aquí, ¿no? Sí, es un tema de entrar y salir, pero no hay como una lógica de trabajo colaborativo para ir fortaleciendo el proyecto de las mujeres entre estas organizaciones que entran y salen, ¿no? Por Y ahí desde, entiendo que está la mirada. exacto, y también desde entender, pues, qué es lo que ellas quisieran hacer, ¿no? Es como otra perspectiva, pero eso será un poco más a largo plazo. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Quisiera darle entonces ahora la palabra a Lilian. Adelante, Lilian, por favor. Sí, gracias. Bueno, Marcia, muchísimas gracias por tu ponencia y tus casos, me parecen muy interesantes. Lo que a mí me interesa, ya lo has contestado un poco con la pregunta de Luis Raúl, es más el marco teórico. Digamos, bueno, yo vengo más de la economía feminista y me estaba preguntando si puedes explicar otra vez un poco más, tal vez un poco más concreto, o sí, ¿por qué se necesita como el marco teórico de la economía social y solidaria para entender tus casos? Porque también todo eso de la economía feminista, la cuestión de la reproducción y todo eso ya está, ¿no? Y me parece muy interesante que combinas esos marcos teóricos, pero como te digo, ¿no? Como vengo más de la economía feminista, entonces no entiendo bien el otro lado, digamos. Sí. Sí, 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 gracias, Lili. Bueno, te voy a platicar un poco el antecedente. Yo llegué al doctorado porque me interesaban los casos de economía social y solidaria. Y más bien ha sido a lo largo de la formación doctoral que empecé a ver, bueno, me interesaban las organizaciones de mujeres, que empecé a ver esta otra mirada de la economía feminista. Esa es una primera explicación porque están los dos ahí por un interés personal. Por otro lado, cuando yo empecé a buscar mis casos de estudio, busqué casos de estudio que tuvieran que ver o que estuvieran o que ellas mismas se identificaran como organizaciones de la economía social y solidaria. Entonces, ese marco estaba ahí y era importante en términos también empíricos. Y fue después que le metí una mirada feminista de la economía o de la economía feminista. Entonces, por eso es que los combino, por eso es que empiezo a buscar las intersecciones, pero fue que en un primer momento mi interés era por la economía social y solidaria. Ok, gracias.
Pero bueno, tal vez otra vez, como viéndolo desde hoy, dirías que necesitas la economía, bueno, el marco teórico de la economía social y solidaria para analizar bien tus casos. Sí, a mí me parece que hay elementos de la economía social y solidaria que sí me permiten entenderlos. Por ejemplo, tiene que ver con estas prácticas de distribución, con los principios de economía social, con que ellas sí se autodenominan como integrantes de la economía, sobre todo solidaria. Digo, de hecho, yo hice una amalgama de economía social solidaria porque es muy difícil, ahí sí las fronteras de las que habla Luis Raúl están tan imbrincadas que es muy difícil separarlos. Y bueno, gracias. la verdad es que como a más largo plazo, lo que podría explicar mejor estas es la economía popular, pero esa es como a más largo plazo porque en este momento no me siento todavía suficientemente bien para hablar desde la economía popular, ¿no? Gracias, Marcia. Laura, Está apagado tu micrófono, tu teléfono, Laura. Perdón, muchas gracias. Estoy viendo que en el chat tenemos más preguntas. Alfredo nos coloca otra pregunta que no sé si ya se respondió un poco con lo que ha estado comentando Marcia, que es sobre esto de los que tanto conocen los principios y los valores, y si las mismas monjas las inducen o las educan en ello. Pero también tenemos participación de Rodrigo, con un comentario que creo que enriquece lo que tú estás diciendo, y también de José. Entonces, nada más saber si Alfredo ya se respondió esto o no, para entonces dar la voz a Rodrigo y a José. Por favor. Alfredo. Alfredo, a ver, ¿qué Gracias. tanto conoces? Sí, gracias. Mira, lo comentaba un poco también, así lo entiendo, con la inquietud de Luis Raúl. O sea, a veces nos metemos en un ejercicio como muy purista de los principios, los valores, en un tema como mucho más académico. Y la realidad, que el planteamiento de la figura asociativa tiene mucho que ver con esta parte de hacer las cooperativas sin preguntar también, ¿no? Porque es la figura asociativa en términos de sociedades que la ley en México reconoce. Sin embargo, creo que el reto es profundizar más en las ventajas de construir una sociedad con esos principios y valores, que es mucho lo que comentaba a lo mejor Luis Raúl, más allá de si es una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles, o si es una cooperativa, o es una sociedad de producción rural. O sea, para mí es todavía mucho más importante el cómo intencionamos, ¿sí? Y hacemos un tamiz de estos principios y valores y le damos, intencionamos, ¿sí? Esto que nos hace falta construir como sociedad y reconocer en la perspectiva de género. Entonces, por eso la pregunta, o sea, ¿qué tanto realmente en ese acompañamiento, en ese trabajo con los chicos, con las señoras, estaba como claramente intencionado, presente los principios y valores del Ecosol, ¿no? Porque hay una ley en México que de pronto debiera ser un mandato, pero pues si partimos de que el punto 00001 la conoce, pues entonces arranquemos por darle más visibilidad a la norma y luego que pues vaya recorriendo todos los estratos, pues. Sí. ¿Conocen los principios, digo, si soy bien purista, de la economía solidaria? ¿Sí? Más que de la economía social. Y se han apropiado de algunos, pero no de todos. Y las monjas lo que más inducen es como una reflexión crítica mucho más global, como más desde la educación popular en términos de sus prácticas. Y no estrictamente desde economía social, pero ha habido
digamos, un poco ligados a la Ibero León y al Centro de Investigación y Acción Social de los Jesuitas por la Paz, que han sido quienes han estado vinculando los temas de economía social como en estos, bueno, economía social y solidaria en estos grupos. Entonces, se han tenido, bueno, charlas, inducciones, sesiones, se busca que se practiquen los valores, pero la reflexión crítica muchas veces va pues hacia cosas que se ven más en lo cotidiano, ¿no? Entonces, la apropiación es más. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Sí, adelante, por favor, José y Rodrigo. Oye, era así como más que esta parte como purista que dices, no sé si es economía social solidaria o economía feminista, sino la forma en la que se va desarrollando y bueno, yo diría si son movimientos más bien de base territorial como los estás conformando, bueno, habría que ver si es popular que detrás de solidaria, ¿no? Pero bueno, mi preocupación es esta parte cuando hablabas de la pobreza de tiempo y cómo estas iniciativas muchas veces del gobierno queriendo ayudar y así como decía, bueno, y luego te dicen que tienes que ser cooperativo, que tienes que ser aseo, que tienes que ser, o nosotros mismos queriendo acompañar, ¿no? Y de tal a tal hora, ¿no? Porque finalmente nuestras agendas así lo dicen, pero y concertamos qué hora les queda, pero su vida y su día a día es tan variable que lo que les quedó en enero puede ser que no les quede en marzo, ¿no? Entonces, esta como falta bueno, el cuestionamiento es que no vayamos a replicar lo que a veces criticamos que hace el gobierno, ¿no? Como diciendo por aquí, porque eso es lo que saben, ¿no? Entonces, yo me di a mí misma con los PAPs, ¿no? Que concertamos con ellos a qué día y qué hora los podemos acompañar. Y cada semestre, por ejemplo, de repente lo volvemos a hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita en otoño voy a cambiar, después de 3 años de acompañar al mismo colectivo, vamos a cambiar la fecha. Y bueno, ha sido impresionante para nosotros administrativamente cambiar una fecha y un horario. Pero otra vez pensando desde nuestra racionalidad, cuando la racionalidad que tendría que privilegiarse es la que tienen, la que viven ellas en su día a día, y si es de 9 a 4, y de 9 a 4 siempre y cuando también ya los niños estén alimentados, la casa esté limpia, la ropa esté lavada, o sea, no es de 4 en adelante conmigo, es de 4 ya que todo lo debe estar resuelto, ¿no? Y eso incluye esta parte reproductiva, bueno, la reproductiva y la productiva de cómo salen ¿no? Entonces, no, más que nada era ante el interrogante de si de cómo en nuestro análisis tendríamos que ser, no sé si flexibles o dinámicos, o sea, cómo nos vamos ajustando para que el acompañamiento sí sea como de largo plazo, pero en un diálogo constante, que eso implica pues ser muy flexibles a ajustarse a las necesidades de vida que en un momento se les presentan, ¿no? Como esta dicotomía de qué sabemos o cuál es mi estructura y cómo mi estructura no es que se coordine con la otra. Realmente nosotros somos los de afuera. ¿Cómo tenemos que irnos adaptando, flexibilizando y para poder acompañar de forma certera? Como más bien un comentario a mí mismo de no caer en el mismo problema que creo yo hace el gobierno, recomendando ciertas figuras o tal cual financiando, ¿no? Porque digo, nosotros tenemos ahí, te voy a compartir un caso de estudio, Marcia, que te lo compartimos de las artesanas de corazón de maíz, que son cooperativas, es una cooperativa legalmente constituida, pero realmente no tenía cooperativistas. Entonces, el caso se llama tal cual de pues, que vivieron un noviazgo muy corto, ¿no? Y el gobierno dijo, ¿quieres el centro artesanal? Haz cooperativa y yo la pago, ¿no? Entonces, digo, se casaron sin estar tan enamoradas, ¿no? Y luego, ¿cómo trabajar con ello?
Entonces, bueno, era más bien como un comentario. Gracias. Sí, gracias, José. Y bueno, del comentario de Rodrigo, sí, efectivamente me parece que la mirada, lo que estoy obteniendo con la tesis, también da unas líneas de acción para reflexionar los acompañamientos universitarios, ¿no? Sí, bueno, Marcia, la verdad es que he tenido el gusto de conocer el trabajo que estás haciendo desde muy al inicio cuando lo ponías acá en el doctorado. Y la verdad es que me parece que va teniendo mucha claridad en cuanto va encontrando como los lugares teóricos de donde dar alguna explicación. Y va sentándose, hablas ahora de economía feminista, hablas de economía popular, y eso tiene como ciertos acentos, ¿no? Importantes que yo creo que acá se han estado mencionando algunos. Y creo también que la riqueza que lo compartas, que trabajo como tuyo se compartan acá, es que nos permite efectivamente mirarnos a nosotros, ¿no? Decir, pensar, nos das una especie, no, quizás no tal cual puesto así, y creo que sería muy interesante, ¿no? Desde lo que tú ya estás haciendo, una especie de diagnóstico rápido que nos permite saber en dónde están nuestros campos de acción que pretendemos acompañar a estas organizaciones. Y muchas veces tratamos de acompañarlo sin ser intrusivos, pero eso también nos hace, pues, pecar de omisiones, ¿no? Es decir, hay saberes específicos, como los que Alfredo nos comparte desde el tema legal, que deberíamos de ponerlos ahí. No solamente ser observadores y actuar de buena fe con ellos, sino poner las banderas rojas, ¿no? Donde deben de estar y decir, oye, en este lugar es complicado, ¿no? Meterse al mar sin conocerlo, no es no es el momento, ¿no? Entonces, me parece que permite tener eso. Comentario y paréntesis ahí, quizás este podría ser un buen tema incluso para los siguientes, en algunas de las sesiones del seminario, ¿no? Hablar de los asuntos de las figuras que se eligen en relación con la Ecosol, y eso yo creo que ahí hay como todo un tema para poderle entrar. Pero bueno, además de ese paréntesis, yo quisiera preguntarte, nos hablas en algún momento de algunas redes que se están conformando, y veo más bien como redes integradas al interior, ¿no? Como estas redes ubicadas en ellas mismas, ¿no? ¿Quiénes están participando? Si acaso hay una organización que les acompaña ahí. Pero ampliándolo de esta visión que tienes o que has logrado tener, ampliándolo en términos más generales, ¿tú ves un ecosistema propicio, digamos, para este tipo de organizaciones? Es decir, esta interacción, entiendo que hay una parte religiosa, entiendo que hay una parte que ha habido más financiada desde el Estado con algún programa, ¿no? Pero en general, ¿ves un ambiente propicio para esto, o dónde alcanzas a ver las dificultades, pues, para generar este ecosistema donde efectivamente organizaciones de este tipo tienen posibilidades de seguir actuando en sus haceres, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la dificultad principal está en la articulación. Y el problema de la articulación, si miramos las dificultades de las mujeres, unas de ellas no salen de su territorio si no salen con el marido. Pero me parece que es la articulación, ¿no? Porque, por ejemplo, en las tienditas solidarias podría haber productos de productores de la zona que pudieran ofrecerlos también ahí, pero esas vinculaciones no existen. Podría ser también que, digamos, si ya hay una experiencia de un grupo de ahorro y préstamo o al final de cuentas, por más que algunas mujeres se hayan ido sin pagar, tienen existiendo más de 10 años, ¿no? O sea, entonces funciona. Que puedan compartir también esas experiencias y cómo esa experiencia les ha ayudado a lograr qué, ¿no? Incluso que surgiera otro grupo de ahí. Pero a mí me parece que sí, que lo que falta fundamentalmente es articulación, pero también para esa articulación se requiere tiempo tanto de las organizaciones civiles o de alguna institución gubernamental o de la universidad, además del tiempo mismo de las mujeres, ¿no?
las tienditas se podrían incluso articular entre ellas de una mejor manera, ¿no? Porque ahorita lo único que comparten o que más o menos articulan es la ropa del bazar circula por las 4, o sea, se los donan a alguien, cuando ya en ese lugar no se vendió, bueno, va a la siguiente y va a la siguiente y va a la siguiente, o sea, pero hay poca articulación entre ellas. Y yo creo que, digamos, es muy probable que haya más organizaciones de este tipo que yo ahora no conozco, pero entonces, ¿cómo lograr hacer ese ecosistema en términos de una red más grande? A mí me parece que que sí podría funcionar de una mejor manera, pero que lo que no hay es articulación ahorita. Lo importante que es este tema, ¿no? Cuando estamos trabajando en estos lugares, decíamos, donde los actores son muchos, pero también como nosotros desde la universidad nos acercamos. Y bueno, hay que tomar consideraciones desde entender qué quiere el grupo, qué pasos ha dado y por qué los ha dado. A veces nos encontramos con situaciones como estas que nos comentas, de que alguien les dijo y no fue su decisión, ¿no? Como lo que decía José, no estaban enamoradas todavía y ya las encontramos casadas con algo. Y entonces dices, no puedo deshacer lo hecho, pero sí puedo comprender mejor su evolución, sí puedo entender si dentro de ese desarrollo que han tenido, dentro de ese proceso, han logrado claridades y cuáles son estas claridades y quiénes son los otros actores que están dialogando con ellas en torno a. Y me parece que aquí surge algo que de repente Gaby habla mucho de él, que es el trabajo en red, ¿no? A veces nos olvidamos de la importancia de estar trabajando en red, de estar conociendo a los otros actores que están en un mismo escenario y con quienes tenemos esta obligación de colaborar, porque tampoco de nosotros depende todo. Hay otras instancias, otras organizaciones que pueden ayudar en cosas en las que nosotros no podemos ayudar. Y a cada quien le toca un rol. Entonces habría que tener claridad de cómo entender este rol. Y me gusta el reto que nos pone ahorita Rodrigo sobre la mesa, ¿no? A lo mejor deberíamos de tener un espacio entre el seminario en algún momento para decir, bueno, ¿y cómo le hacemos cuando esto sucede? ¿Cómo trabajamos afuera? ¿Cómo nos vemos haciendo cosas afuera con otros? ¿Y qué hacemos para que eso suceda de la mejor manera posible en aras de generar realmente un desarrollo y resultados y algo que venga bien a los otros, desde donde ellos quieren y hacia dónde quieren y dónde entramos? Me parece como muy bueno el reto, Rodrigo. Entonces, habrá que discutirlo al rato y ver qué hacemos con él, ¿no? ¿Hay algún otro comentario aquí que nos pone José? Bueno, Adriana se suma esto a decir, bueno, también hay que tomar en cuenta lo que nos decías, ¿no? El largo plazo. Si tú hablas de que las que están en autonomía llevan 15 años, yo inmediatamente cuando dijiste eso recordé el caso de Yomo Latel. Yo sí, claro, ¿cuántos años tienen trabajando? Y están en otra etapa. Esto es claro que es de largo aliento, no se va a lograr pronto. Pero aun cuando los casos son chiquititos, nos dan cuenta de que hay muchos actores, de que hay muchos esfuerzos, de que son procesos largos, de que hay que apostarle. Entonces, bueno, habrá que tener estas miradas de largo aliento. Y aquí José habla del siguiente tema de tejiendo redes precisamente, ¿no, José? Sí, era una invitación. Marcia, creo que no te hemos Adelante. convocado por invitarte. Y convócame. Sí, tenemos una red que con la metodología del CIDEA, del Laboratorio en Redes, tal cual de tejer, que empezó primero con los profesores de la Academia de los Proyectos de Economía Social Solidaria de los FAPS, y luego fue creciendo y creciendo y ha crecido muy rico, y es como nos entretejemos, y lo que se lanza es no estudio de caso, los primeros fueron estudios de caso porque resultó que estaban escritos, que era que te comentaba de que se casaron sin estar enamoradas, pero se van tejiendo alrededor de un tema que nos convoca, ¿no? Entonces, pasado tal cual fue de economía feminista, y pues participaron del Ibero Puebla, del Ibero León, de
de la gente de Yomolatel, Marí, que es la que maneja la microfinanciera, como con una visión desde la economía feminista, y bueno, y de Chiapas estaba interesante cómo el papel, como tú dices, imagínate si en la zona urbana de León o conurbada como es Los Castillos y demás, aún después de las 4 me atiendes, pues imagínate en las comunidades celtales, ¿no? Entonces estuvo interesante. El tema que sigue, tal cual son las diferentes figuras legales que expone Alfredo, como para abrir el paso, ahí sí normalmente se manda también algo para leer y luego se discute de las posturas. Y el que sigue es el uso del marketing digital, ¿no? Que trae otro profesor, Julián Cuevas, que siempre nos está ahí como presionando de por qué satanizamos el marketing, que no necesariamente lo satanizamos, ¿no? Pero son como espacios en los que nos vamos entretejiendo y se van complementando como la apuesta a esta parte de cómo nos formamos en el seminario y cómo dialogamos. Yo le digo que es más bien como comunidad de práctica, no comunidad de formación, como el seminario, sino como de práctica, porque partimos de casos que acompañamos. Entonces yo los convocaré y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario que queramos aprovechar en estos minutitos que nos quedan. Estamos llegando prácticamente al cierre. Goyo, adelante, por favor. No, más que preguntas, como esta reflexión colectiva que ha girado ya mucho en torno a lo largo de la charla de cómo pasar de acompañar a grupos a acompañar procesos territoriales, ¿no? Desde la universidad. O sea, cómo repensarnos desde ahí, porque si llegamos vía un grupo con una necesidad muy específica, pues siempre nos va a llevar a eso, y esto que decías constantemente, Marcia, pues falta articularse, ¿no? Porque a veces los procesos están aislados de los procesos territoriales, ¿no? Entonces entramos por una hebra y no realmente por pensar la maraña. Me parece muy interesante que el acompañamiento sea en clave de educación popular, más que una cuestión de evangelizar sobre la economía social, ¿no? Y de repente nos vemos como, pues, vemos los principios como mandamientos y no como, pues, horizontes comunes éticos que nos tienen que mover hacia allá. Entonces, si de repente nos movemos como, bueno, adhesión libre y voluntaria, bueno, yéndome a los del cooperativismo, ¿no? O a los de la economía solidaria, el trabajo en el centro y tal, pero si no los anclamos a esta problematización de la propia realidad de los colectivos y de sus territorios, pues creo que, pues nos quedamos en una especie de predicadores y no realmente de articuladores de procesos o dinamizadores de procesos territoriales, ¿no? Que es algo que pues siempre me he problematizado como universidad, porque al final siempre entramos por algún colectivo, por algún grupo específico y todo, pero ver cómo anclar los otros procesos para una reflexión colectiva. Y también como me quedé como resonando con mucho de cómo poder, pues estas diferencias entre economía feminista, economía solidaria, economía popular, que por una parte son pues analíticas, ¿no? O sea, nos permiten desde la academia analíticamente analizar procesos, pero al mismo tiempo son apuestas políticas, ¿no? O sea, yo en Argentina de repente si dices, no, a ver, esto es economía solidaria, no es economía popular, la banda se te puede decir, no, a ver, decir que somos economía popular es una apuesta política por fortalecer a un sujeto colectivo desde el pueblo. Entonces, ¿cómo en estas dos dimensiones analíticas y políticas podemos, a partir de estos conceptos, potenciar procesos en los territorios, ¿no? En este sentido, creo que la economía popular tiene una potencia que desde México, desde el ITESO, todavía no incorporamos a nuestras prácticas cotidianas, pero que, o sea, en Argentina, y ahora que estuve hace poco, pues ya no se habla de economía social solidaria, ¿no? Ya hablan de economía popular solidaria, y es la misma gente que hace 10, 15 años habla de economía social solidaria. Entonces, cómo también ir incorporando estos otros procesos para darle otra potencialidad a lo que hacemos en los territorios. Entonces, no fue tanto preguntas como reflexiones que me han ido saliendo, pero también creo que pueden abonar a este diálogo colectivo que estamos teniendo acá. Y pues muchas gracias, Marcia, un placer escucharte siempre. Y
el asunto de la economía popular solidaria o no, porque no necesariamente es solidaria, también tiene que ver con cómo ha cooptado en Argentina el gobierno el concepto de economía social. Entonces, como ya no refleja necesariamente lo que sucede en territorio, han virado hacia economía popular, ¿no? Sí, como también vamos encontrando estos cruces, ¿no? Estamos en un diplomado también, varios del sistema universitario jesuita, y justo hace creo que una semana o dos se estuvo hablando de la economía popular, perdón, de la educación popular, y Popular. una compañera de Ibero León hablaba de cómo también se cruza con la economía social, cómo vamos encontrando en estas distintas miradas desde la economía feminista, desde la educación popular, cosas comunes con la economía social y solidaria, ¿no? Como estos elementos fundamentales de cuidar la vida, de poner la dignidad de la persona al frente, de tejer procesos, son cosas que resultan sumamente importantes si queremos realmente ayudar con los proyectos con los que colaboramos y que llevamos a cabo. Entonces, bueno, creo que no se nos queda ninguna otra cosa. Por ahí Alfredo pone una última, que es, será más un ejercicio para desaprender cosas y plantear otros caminos, ¿no? Dices, Alfredo. Sí, la charla de, ahora que regresamos a la sesión del viernes de Pascua. Entonces, bueno, iremos tejiendo redes y al mismo tiempo manteniéndose en el seminario. Y tenemos contigo, Marcia, yo te lo comentaba cuando te invitamos, el inicio de un ciclo de 3 que tocarán estos temas de la economía desde el tema feminista, desde lo que está sucediendo con este tipo de colectivos de experiencias que nos hablan de una preponderancia sobre este elemento de la vida y del cuidado. Es un gusto haber comenzado contigo el ciclo. Estaremos terminando por ahí en mayo, si mal no recuerdo, o en junio tenemos la última, ¿no? Goyo, Rodrigo y José, como para En junio. invitarlos. En junio tenemos la última, entonces tenemos una en mayo, que ya tenemos también una ponente confirmada y para la cual están todos invitados. Tenemos cambio de horario, pues ya algunos ya nos pudimos ubicar en este nuevo horario, que va a ser ahora de 9 a 11, entonces pues todos cordialmente invitados, Marcia, Lilian, que no había estado con nosotros, Landa, claro que sí, para que nos acompañen y podamos seguir discutiendo sobre esto. Al término de en junio, cerramos el ciclo. Nosotros hacemos los ciclos tomando los periodos escolares más que los periodos anuales naturales. Entonces cerramos este año de conferencia, de ponencias, con estos 3, hablando de economía feminista, y por ahí prepararemos una actividad que va a ser un poquito más larga para convivir, para cerrar, para ir, ahora sí, tejiendo un poco más, sin dejar el lado de tejiendo redes con Gaia. Y pues a mí no me restaría más que agradecerte, agradecer a todos que pudimos compartir este espacio y agradecerte en especial a ti, Marcia, por compartirnos lo que has avanzado, lo que estás mirando y desearte también mucho éxito, ¿no? Para este cierre que viene y ya nos compartirás después qué más encontraste con este grupo, con estos grupos con los que estás trabajando. Claro. No sé si hay alguna otra cosa, Marcia. No, de mi parte no. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por aquí nos seguiremos viendo para compartir estos temas. Claro que sí, con todo gusto. Goyo, por favor. No, nomás esto, o sea, diciendo, nos vemos el 23 de mayo para la próxima. La ponente invitada es Natalia Quiroga. Natalia es colombiana que radica en Argentina, muy metida en estos temas de economía feminista, ¿no? Ella coordina el grupo de Claxo, de economía feminista, y coordina la maestría en economía social allá de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Entonces, pues trabaja muy bien sobre los dos temas y hay que aprovechar que creo que es una compañera como que puede aportar mucho. Entonces, está el 23 y cerramos el 4 de julio, va a ser el 4 de julio el cierre
con Carmen García de la Escuela Feminista Benita Galeana, ya para aterrizar con un caso concreto aquí local de cómo se piensa la economía feminista en el acompañamiento, ¿no? Y en el trabajo que ellas realizan desde la Escuela Benita Galeana. Entonces, pues ya, era el anuncio. Pues Muchas muchas gracias, Marcia. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Que tengan felicidades, excelente Marcia. día. Gracias. Marcia. Tenga Bye. bien, prosperidad a Mucho todas y éxito con el todos. cierre, Marcia, y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Te gusta escucharte siempre, Marcia. Gracias, Gracias a gracias. todos. Gusto Buen verles. día. Gracias, bye. Bye. Pues Listo, bien, a estimados. pesar, ajá. Hay que parar la grabación. Ay, perdón, perdón. Sí, era lo que